Un feliz y bendecido día en el Señor. Qué alegría encontrarnos nuevamente aquí en este espacio, en Hablemos, donde hablamos sobre temas cotidianos, esos temas que siempre rondan nuestra mente y precisamente nos encontramos entonces hablando sobre Cuaresma. Esos temas centrales de Cuaresma que durante este camino nos han estado entonces surgiendo preguntas. Primero quiero saludar entonces a todas las personas que se están sumando a esta transmisión y de manera especial también quienes vayan a ver el programa en diferido. Y también quiero saludar entonces el día de hoy al Padre Carlos Yepes. Padre, ¿cómo está? Dios lo bendiga. Bien, Joanita, para ti, para todos los seguidores que a esta hora o en diferido, como tú bien lo señalas, nos van a ver, que este programa sea una oportunidad, como lo hacemos todos los días o todos los viernes semanalmente a las 9 de la mañana en Facebook Live, en YouTube, sea una oportunidad para encontrarnos, sea una oportunidad para compartir la vida y de alguna manera mirar las situaciones de familia, las situaciones personales, laborales, sociales, desde el ámbito de la fe. Vemos que hay muchas aproximaciones en el mundo a tantas realidades, pero no son muchas las personas que desde el ámbito de Dios, desde la mirada del Evangelio, hacen aproximaciones a los grandes desafíos que tenemos en la vida cotidiana. Sí, Padre, usted lo ha dicho muy bien y es que nosotros queremos pedirle a Dios que sea esa luz en nuestro camino para que desde la fe, con los ojos de la fe, podamos entonces discernir y siempre tomar las mejores decisiones. Y bueno, les compartíamos que precisamente venimos hablando en este ciclo sobre la Cuaresma y temas puntuales que nos van a dar luz también. De manera especial el día de hoy vamos a hablar de un tema muy importante y es la transfiguración. La transfiguración que precisamente hace varios domingos, el segundo domingo de Cuaresma, lo escuchamos en las lecturas de ese día. Y es allí donde suben al monte Pedro, Santiago y Juan con Jesús a la transfiguración. Y allí Pedro decía, Padre, qué bien se siente estar aquí. Y nosotros también muchas veces decimos qué bien se siente estar aquí en compañía de un familiar, de unos amigos o en lugares cotidianos, qué bien se siente estar aquí. Pero muchos de esos lugares a veces nos transfiguran o nos desfiguran. Entonces, la idea es la idea es que hoy podamos hablar de todos esos aspectos que en su momento nos pueden desfigurar versus transfigurarnos. Sí, efectivamente, en el monte Tabor, en el norte de Israel, sobre una gran planicie en Galilea, se alza la montaña del Tabor, pues que para el pueblo de Israel, que está acostumbrado a la cultura del desierto, es una montaña altísima, según relatan los evangelios, pero sabemos que es una colina de alguna altura representativa, pero al fin de cuentas es una colina. Y allí nos dicen los evangelistas que Pedro, Santiago y Juan fueron testigos de la transformación, el resplandor de los vestidos y del rostro de Jesús. Y nos preguntamos qué aconteció en esa teofanía donde Dios le habla a los discípulos predilectos de Jesús, Pedro, Santiago y Juan, y ellos se sienten desbordados por esta experiencia, si la queremos llamar mística, y dicen de manera espontánea, quien siempre tomaba la vocería en el grupo de los discípulos, Pedro, que bien se está aquí, quiere eternizar ese momento y de alguna manera reconoce que la acción de Dios en la vida nos transfigura, nos serena, nos cambia la vida. Y este juego de palabras, transfiguración por Dios, desfiguración a veces por alejamiento de Dios y tal vez por dejarnos llevar de la naturaleza a veces desbordada que hay en nosotros, puede ser un tema interesante para mirar esa realidad del ser humano cuando decimos con San Pablo, hago el mal que no quiero y dejo de hacer el bien que quisiera realizar. Así es, Padre. Y entonces, a la luz de precisamente transfigurados con la gracia de Dios y desfigurados por estar alejados precisamente del Señor, vamos entonces a presentar el día de hoy siete fuerzas que nos van a dar luz a nosotros para poder mirar cómo estamos en nuestra vida.
si estamos transfigurados o dejándonos transformar por el Señor, o qué debemos hacer entonces para pasar de la desfiguración a la transformación en el Señor. ¿Cuál sería, Padre, esa primera fuerza? Sí. Joana, uno siente que si tú miras un álbum familiar y ves la vida de una persona, puedes encontrar su biografía. Al año de nacido es una personita, cuando hace su primera comunión es otra persona, cuando se gradúa de bachiller es otra persona, cuando se casa es otra persona, cuando sus hijos van creciendo y entran al colegio es otro ser humano. Constatamos esa transformación o transfiguración en la vida personal desde lo externo. Pero aquí no hablamos de una transfiguración en lo exterior, hablamos de una transfiguración interior. Transformar es cambiar de forma, transfigurar es cambiar de figura. Y hablamos de una transfiguración, cambio de figura o transformación como en lo profundo del alma, en el ser hondo de la vida. Y encontramos fuerzas, como tú muy bien lo señalabas, que unas transfiguran, que otras desfiguran. Encontramos, por ejemplo, una primera muy característica, y es cuando el ser humano se deja llevar por el odio, cuando anida resentimientos y rencores en su vida, su cara cambia, se desfigura, su mirada cambia, se vuelve dura, sus palabras cambian, son más secas, más amargosas, el timbre de su voz cambia, hay menos dulzura. Hay un cambio de la persona, pero para lo peor. Esto es una desfiguración del retrato que debemos de ser los seres humanos, de profunda humanidad. Y es lo que en el mundo encontramos, y un ejemplo claro es los discursos en redes sociales, sobre todo en temas políticos. Hay discursos de odios, de polarizaciones, de descalificaciones, de resentimientos. También en el plano ideológico, también en el plano a veces deportivo, por equipos de fútbol y demás, también en el plano de la familia, sin entrar en redes sociales, como el odio nos desfigura, y contrario al odio hay una fuerza de transfiguración que es el perdón. Tú y yo, Joana, decidimos si nos dejamos desfigurar por el odio o nos dejamos transfigurar por el perdón. Una persona que ha perdonado es una persona serena, tranquila, apacible, una persona que es capaz de salir adelante en su vida, que es propositiva, constructiva. Por el contrario, una persona que guarda rencores es amargosa, es triste, exhala hiel con H y no miel con M. Y como tantas veces hemos dicho en otras reflexiones, si algo tenemos que cuidar en la vida es el corazón, y no dejarnos amargar, dañar el corazón por ingratitudes, por desengaños, por traiciones, por infidelidades, por decepciones de los humanos, de personas cercanas, a veces de personas muy queridas en los afectos de la familia. En nosotros está desfigurados por el odio o transfigurados porque somos capaces de perdonar. Bueno, esa es entonces una de las primeras fuerzas y vamos con ella a una segunda, que podríamos entonces decir también que por un lado encontramos una transfiguración que es el egoísmo, perdón, una desfiguración que es el egoísmo versus una transfiguración que es el amor por excelencia que todo lo puede, Padre. Y yo los quiero invitar en este momento, antes de que entremos a estos dos ítems, a que veamos un video donde nos muestra precisamente los frutos del amor y las consecuencias del egoísmo.
Definitivamente el egoísmo destruye puentes y el amor permite que los construyamos, nos unen esfuerzos y muchas veces, como lo veíamos en el video, podemos ver cómo las consecuencias de nuestro egoísmo también están haciendo eco a nuestra familia y a muchas personas que tenemos alrededor. Bueno, padre, como lo veíamos, mira que los lanzaban a un lado y al otro, haciendo que como si no les importara absolutamente nada, solamente voy focalizado por mi propósito y no me importa por dónde más vayan las personas. Si hay un signo de nuestra naturaleza, es el egoísmo. Y muchas veces no somos conscientes de que somos egoístas. En tantas situaciones de la cotidianidad, cuando uno escucha, por ejemplo, los conflictos en la vida de pareja, descubre que hay egoísmo, incapacidad de sacrificio, incapacidad de entrega por la otra persona, y en el fondo es esa expresión del desamor. De alguna manera pienso que lo contrario del amor no es el desamor, sino que lo contrario del amor es el egoísmo, el amor a uno mismo y la incapacidad de nosotros podernos proyectar en servicio a los demás. La convivencia, Joana, en el trabajo, la convivencia cuando tú vas con tu vehículo por las calles de tu ciudad, la convivencia cuando tú vas a hacer una fila en una caja registradora de un supermercado, la convivencia cuando tienen que turnarse para cuidar el bebito que está llorando, nos muestra esas actitudes de generosidad o de egoísmo. Y los seres humanos tendemos a la comodidad, al bienestar personal, a no desacomodarnos, y eso genera conflictos. Una persona egoísta, entre comillas, se ve bien, pero su alma está desfigurada. Por el contrario, una persona que por disciplina, por virtud ha aprendido a ser donativa, oblativa, generosa con los demás, es una persona que tiene una actitud distinta frente a la vida, y podríamos decir su alma es transfigurada, su alma es iluminada. Un ejemplo claro de una persona amorosa es la mamá. Ejemplo de egoísmo a veces somos los hijos, que pensamos más en nosotros, nuestro bienestar, nuestra comodidad, y eso marca actitudes que definen la vida y muestran o no muestran la belleza del alma. Sí, padre, usted tiene toda la razón. Y para quienes entonces apenas se están sumando a esta transmisión, estamos hablando de uno de los temas centrales de la Cuaresma y es la transfiguración. Y con ello entonces estamos trayendo a colación todos esos aspectos que muchas veces en la vida tienden a desfigurarnos o cuáles de ellos pueden transfigurarnos, pueden transformarnos. Y padre, entonces, ¿cuál podría ser un tercer momento o una tercera fuerza que podemos analizar en este día? Hay una condición humana y es el orgullo.
Algún autor lo define como el amor desordenado a la propia excelencia. El orgullo se caracteriza por afirmaciones inconscientes que nos decimos todo el tiempo a nosotros mismos. Yo tengo la verdad, yo soy el centro, yo lo puedo todo. Cuando uno permanentemente se dice a sí mismo, yo tengo la verdad, yo soy todo, yo puedo todo, yo soy el que estoy en el camino adecuado y la otra persona es la que está equivocada, es muy difícil convivir con un perfecto o perfecta. Cuando en la vida, por ejemplo, de matrimonio, hablas y dice, padre, pues la que necesita el psicoterapeuta es ella, la que necesita el orientador espiritual es ella, la que necesita de ayuda es ella. Tú no necesitas de ayuda, le pregunto no a él, dijo, no, padre, yo no necesito de ayuda, es que el problema es ella. Es muy difícil convivir con un perfecto, entre comillas, que no reconoce, me equivoco, la otra persona puede tener la verdad, la razón. Yo tengo que analizar mi comportamiento, mis decisiones. Y solamente hay una actitud transfiguradora frente a la desfiguración del orgullo y es la actitud transfiguradora, iluminadora de la humildad. Los místicos dicen que entre todas las virtudes humanas, la humildad es la más difícil de conseguir y por eso es la reina de todas las virtudes. Y afirman concretamente Santa Teresa de Jesús que solo el humilde camina en la verdad. Y eso es cierto. Cuando uno se cree sus propias mentiras, soy muy inteligente, soy muy listo, soy muy capaz, tengo la verdad, los otros tienen que cambiar su opinión, su punto de vista. El orgulloso sufre mucho, toma decisiones equivocadas y normalmente termina viviendo solo en la vida. Por eso no nos dejemos desfigurar por el orgullo que nos cuesta trabajo reconocerlo, por el mismo orgullo nos cuesta decir me equivoco, fallo, soy falible, soy de barro y pidamos a Dios la gracia de la humildad, recordando el precioso texto evangélico del fariseo y el publicano, la oración del orgulloso, el fariseo, y la plegaria del publicano y el humilde, y al final la única oración escuchada fue la del hombre de corazón humilde. Bueno, entonces caminando en este tema y tenemos entonces una serie de factores que nos desfiguran y nos transfiguran. Hemos entonces hablado del odio versus el perdón, del egoísmo versus el amor, del orgullo versus la humildad. Y yo creo, Padre, que ahí puede haber un cuarto y es algo que en nuestra actualidad, precisamente de todo este tema COVID que estamos viviendo a nivel mundial, y es la esperanza. ¿Cuál podría ser el que acompañe también o que desfigure la esperanza? El tiempo que vivimos es un tiempo para la gente de desesperanza. En la comunidad social, en la comunidad creyente, tal vez en menos medida, pero uno encuentra personas con grandes desánimos, con grandes desesperanzas. Yo creo que la desesperanza te cambia la actitud frente a la vida. Una persona desesperanzada camina lento, no emprende proyectos, es pesimista, es escéptica frente a las relaciones, se siente paralizada para la acción. Todas esas son actitudes que en el fondo desfiguran nuestra vida diaria. Y la actitud, o mejor, la propuesta del Evangelio, la de Jesús es ánimo, tengan esperanza, yo he vencido al mundo. La Biblia nos habla de tener una esperanza que supera todas las expectativas o esperanzas meramente humanas. Y la esperanza cristiana, la esperanza evangélica se construye precisamente donde no hay motivos para las esperanzas humanas. Hoy, quien esté mirando este programa y nos diga, Padre, tengo desesperanza porque mi matrimonio se ha maltratado mucho por la convivencia en pareja en esta pandemia de un año. Padre, tengo desesperanza porque mi empleo está por perderse. Tengo desesperanza porque
mi hijo adolescente tiene cambios muy raros en su comportamiento y no sé hacia dónde va a emprender como su vida propia de juventud. Cuando hay todas estas preocupaciones humanas, es el tiempo de aprender a confiarnos y a esperar todo en Dios. Yo siento que la esperanza hoy más que nunca en nuestro tiempo es una virtud teologal que no solamente nos impulsa hacia adelante en la vida, sino que nos lleva a Dios y nos dice, espérate a ver, la vida no se acaba, Dios no te abandona, Él está contigo. Mira tu historia, mira tus 30 años, tus 50, tus 60 años de vida y descubre que Dios siempre ha estado contigo. Tu propia vida es el más fehaciente testimonio de que no puedes claudicar, no puedes renunciar a la esperanza en Dios. Sí, Padre, y el mismo, la Sagrada Escritura nos lo dice. Yo sé los planes que tengo para ustedes, planes de bien y no de mal, a fin de darles un futuro lleno de esperanza. Eso es lo que podemos esperar solamente del Señor. Un futuro lleno y completo de esperanza para nuestra vida. Bueno, Padre, entonces, ¿cuál podría ser un quinto aspecto, una quinta fuerza? Yo creo que uno de los valores o desvalores más profundos en el ser humano son las iras, las rabias. Mira el rostro de una persona con rabia, frunce el ceño, Ujú. aprieta la mordida, se le sube la temperatura a la cara, la sangre al cerebro, empuña la mano, camina rápido, se le agita la respiración, sube el tono de la voz. Si algo es palpable, si algo es patente, como un camino de desfiguración del ser humano, es la ira. Y nos preguntamos quién en la vida no se ha dejado subir la temperatura a la cabeza, quién en un momento determinado no ha hablado, no ha decidido en momentos de rabia, de ira, de intenso dolor. No es que no nos dé, sino que no volvamos nuestro temperamento irascible. Hay personas, y sé que sufren, que por todo están rabiando, por pequeñas cosas disgustan, que el domingo pasado, que salimos, que tú no saliste a tiempo, que perdimos una hora, que íbamos para ese restaurante, que llegamos tarde, que tú siempre me haces llegar tarde. Y la otra persona le contesta, pero ¿por qué te disgustas por esto? Es domingo, estamos descansando, tuvimos una semana pesada, no nos fastidiemos por pequeñeces. Yo pensaría, el ser humano desfigura su vida, altera su temperamento, pierde su serenidad interior por tonterías que no valen la pena. Yo no veo iras de personas por grandes causas. Lucho por el cambio de mentalidad sobre el tema climático en el mundo. Lucho por los niños pobres de África. No, uno está rabiando, se vuelve irascible, cabeza caliente por tonterías. Y repito, cómo nos desfigura y cómo necesitamos frente a la ira esa actitud de paz interior, de serenidad, que nos hace personas más tranquilas, más luminosas. Ahí lo alcanzamos a ver como el vuelo de la gaviota. Pidámosle al Señor esa gracia de ser transfigurados, porque somos personas de mucha más paz y más serenidad interior. De hecho, Padre, uno de los regalos o el don por excelencia que tenemos en la resurrección, en la Pascua del Señor, es la paz, porque cuando Él resucita, el saludo que nos le da a los discípulos es, la paz les dejo. Entonces, qué bonito que durante todo este caminar, durante toda esta cuaresma, podamos pedirle al Señor ese regalo, ese don, que nos regale la paz que sobrepasa todo entendimiento, que frente a cualquier situación que estemos afrontando, frente a las pequeñeces, como bien lo decía el Padre, pues podamos sencillamente caminar con paz y esa paz solamente nos la regala el Señor. Bueno, entonces vamos por por una sexta fuerza, Padre, y es el miedo. El El miedo miedo, sí que nos paraliza. así es. Las abuelas decían que ¿quién le ha puesto calzones al miedo? ¿Quién en la vida no ha sentido miedo? Unos miedos son racionales, miedo a la noche, miedo a un asalto, miedo
al futuro, miedo a la enfermedad, miedo a la vejez, miedo a la muerte, miedo a la soledad, miedo al desamor. Hay tantas dimensiones y factores que causan miedo al ser humano, su pérdida de empleo, una separación conyugal. Hoy se nos invita a que de alguna manera el miedo no desfigure nuestra vida. Me gusta repetir esta frase, Joana, por el miedo muchos proyectos de vida se han paralizado. Por el miedo, el plan providente y sabio de Dios sobre una persona se ha dejado de realizar. Y creo que si vamos a pensar que es que no lo hice porque me equivocaba, pensaría que el único ser humano que no se ha equivocado en la vida es el que nunca ha intentado nada, pero que mientras intentemos, busquemos, nos vamos a equivocar y hay que superar esos miedos al equívoco, al fracaso. Y frente al miedo hay una palabra muy poderosa en los evangelios, una palabra de Jesús, la fe. De hecho, cuando los apóstoles están atemorizados en la barca, en medio de una tempestad en el mar de Galilea, Jesús los reprende fuertemente y les dice: hombres de poca fe, ¿por qué han tenido miedo? Jesús asocia el miedo con poca fe, poca confianza en Dios. Y hoy a quienes nos escuchan, Joana, para nuestras vidas, descubramos que nunca se ha hecho un proyecto de matrimonio, un proyecto de empresa, un proyecto de crianza de los hijos, un proyecto de vida personal con base o con fundamento en los miedos. El miedo es esa sensación desagradable que te paraliza, que te roba la paz, que te genera ansiedad, angustia, aprensión, pero no te permite soñar y sobre todo ejecutar esos sueños que Dios ha puesto en tu corazón. Seamos transfigurados por la fuerza de la fe, que es esa fuerza interior, valga la redundancia, para sacar adelante nuestros proyectos sabiendo que no estamos solos, que el Señor está a nuestro lado, que Él nunca nos abandona. Y esta convicción alimentada espiritualmente por la oración, por la vida sacramental, por el diálogo amoroso con el Señor, por la certeza de sabernos queridos por Él, va a fortalecer nuestra fe y va a liberarnos de los miedos que nos han desfigurado en la vida. Padre, usted mencionaba al inicio algunos miedos, pero también hay unos miedos que no tenemos nombre. Y recuerdo algunas palabras del Papa Francisco hace algunos años en una preparación para la Jornada Mundial de la Juventud que se dirigía a los jóvenes. Y él decía que muchos de nuestros miedos son fantasmas sin cabeza, que nos roban la paz y nos quitan tiempo. Entonces, qué importante frente a los miedos decir qué tan grande es nuestra fe y en comunión, en oración con Dios, ponerle nombre a esos miedos, identificarlos, porque cuando nosotros identificamos lo que está pasando frente a nuestra vida, ese miedo concreto, es que podemos entregárselo al Señor y poder ser redimido en Él. Entonces, eso era algo que recordaba ahorita mientras que usted estaba hablando. Y puedo parodiar una frase que se dice en otro sentido, pero voy a parodiarla y la voy a enunciar de esta manera. No le digas a Dios cuán grandes son tus miedos. Dile a tus miedos cuán grande es Dios. Porque es que en el fondo el miedo surge de una experiencia de orfandad, de sentirme solo, caminando, asumiendo el desafío del diario vivir. Y no estamos solos. Somos hijos de un Padre que solo nos ha mostrado amor en su vida, o mejor para nuestra vida. Y eso nos tiene que llenar de una confianza. Si lo meditamos, si lo oramos, vamos a descubrir que hay estado siempre el amor providente de Dios acompañándonos en nuestra vida. Sí, bueno, y entonces, para terminar, estas 7 fuerzas que el día de hoy les queremos proponer para que reflexionemos sobre dónde estamos nosotros, si nos estamos desfigurando o nos estamos transfigurando, transformando. Hay una séptima, Padre, ¿cuál es? Yo siento que a veces nos sentimos por el desánimo débiles y la vida le enseña a uno que
frente a esa debilidad y desánimo, solo hay una palabra, la fortaleza que nos viene de Dios. Hay muchas situaciones en la vida que solo se superan por la fuerza pedida y recibida de Dios. Coloco ejemplos puntuales. Un divorcio engendra una situación de cambio en la vida. ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo voy a criar los hijos? ¿Cómo se va a poner mi situación económica? ¿Cómo será este proceso de separación de bienes, de liquidación de sociedad conyugal? Cuando ella y él están en esta angustia, porque no se entendieron, porque manejaron mal un problema y se dejaron llevar de una dificultad que no supieron asumir, viene ese desánimo en la vida, esa debilidad. Y hay que pedirle a Dios fortaleza, fortaleza, una fortaleza espiritual que solo Él nos da. Coloco un segundo ejemplo muy sencillo. Cuando te despiden del empleo, cuando terminas un ciclo laboral, cuando dices, Dios mío, yo a mis 47 años, ¿dónde voy a conseguir empleo? Sé la dificultad. Si los jóvenes a los 25 años tienen dificultad para conseguir empleo, ¿qué haré yo a mis 47 años? Pídele a Dios fortaleza, porque esa debilidad te va a llevar al desánimo, al abatimiento y no te va a permitir construir proyecto de vida. Entonces no dejes que el desánimo, la debilidad te desfiguren. Por el contrario, transfórmate, transfigúrate, ilumínate o déjate iluminar por la fuerza espiritual que solo nos viene de Dios. Estas son palabras que hemos enunciado muy existenciales, muy de la vida diaria, pero que si las tomamos en serio, son todas fuerzas o caminos de transformación, de transfiguración en la vida. Así es, y todas las personas también que nos han estado saludando y han estado escribiendo cuáles consideran también que son esas formas que nos desfiguran actualmente, pues los invitamos también a a quienes apenas se están uniendo a la transmisión, que puedan entonces retomar el programa para que vean las que nosotros les hemos propuesto durante todo este espacio y como bien lo dice el Padre, que sean caminos, caminos de fortaleza, caminos de fe, caminos de sabiduría, caminos de humildad y todas las que enunciamos el día de hoy y que el Señor pues nos permitió ir desarrollando en este espacio. Padre, el tiempo voló. Se fue muy, muy, muy rápido. Le mando un fuerte abrazo a usted y también a todas las personas que están entonces en casa, en oficina y en compañía de sus familias escuchando estas palabras aquí en Hablemos. Dios te bendiga, Joanita, y te reitero, qué alegría verte los miércoles en el programa Testigos, en este mismo horario de las 9 de la mañana, en los canales de Facebook y de YouTube. Disfruto mucho y no sé si no sepas quién es el testigo que tenemos para el próximo programa, porque de verdad que me parece que son testimonios muy lindos, o lo quieres dejar como una sorpresa. Bueno, la próxima semana precisamente tenemos a una persona que es una motivación, es inspiración y nos muestra cómo a pesar de que el mundo muchas veces nos considera que quizá una enfermedad, tener un familiar, una pérdida de un familiar, nos desfigura, no. Esta persona se transfiguró, se transformó y nos va a mostrar todo lo que Dios ha hecho a través de él. Y no solamente él, todos los testimonios que miércoles a miércoles compartimos con ustedes, es esa posibilidad de ver cómo los caminos se han transformado gracias a la conversión y a mirar a Dios a los ojos. Bueno, Dios los bendiga y entonces la invitación queda abierta para que nos veamos entonces el próximo viernes en Hablemos y el próximo miércoles en Testigos a las 9 de la mañana por el canal del Padre Carlos Yepes y por el canal de YouTube también. Dios los bendiga. Dios los bendiga a todos.